Renuncia de derechos. Todo lo referido al universo de Kimetsu no Yaiba le pertenece a Koyoaru Gotouge y el universo de Kuntetsugun no Kabaneri le pertenece a Wit Studio, al igual que las imágenes utilizadas son de sus respectivos creadores, sin embargo toda la historia me pertenece. Aclaración. Para que no se sienta raro, ya que la mayoría vio ambos animes en japonés, usaré los honoríficos de los mismos, aunque anticipo que seguramente me equivocaré. También algunas palabras de Kyojuro seguirán en su idioma original, pero muchos ya se imaginarán cuáles son. Estoy algo confundido con la época de Kuntetsugun no Kabaneri, ya que con lo que encontré, el ataque de los Kabane empezó hace 20 años en plena revolución industrial. Los primeros avistamientos de los Kabane fueron en Occidente. En Japón la revolución industrial comienza en 1867. Durante 30 años aproximadamente, el transcurso de la historia comienza en un país insular ubicado en el este del continente euroasiático. Pero al encontrar poca información de Inomoto, por lo que no pude hacer la gran cosa, en Kimetsu no Yaiba está ambientado en la era Taishin. 1912 a 1926. Con todo lo que recolecte, la historia de Kuntetsugun no Kabaneri se desarrollaría en plena revolución industrial, o sea, especulando, en 1882, sumándole los 20 años que dice el anime y las páginas, 1902 sería el comienzo de la serie. Si tienen información oficial o la R muy mal, si me lo pueden hacer saber, muchísimo mejor. Esta va a ir relacionado a la historia, pero no cambiará mucho de todas llenas. También me gustaría saber cuántos años tiene Kyojuro cuando se convirtió en Pilar. Sé que tenía 20 cuando, y bueno, todos saben XD. El Pilar había tomado su decisión, por lo que se dirigió a máxima velocidad hacia el portal más cercano, que era uno grande, pero que se estaba cerrando muy rápido. El cazador, atravesarlo, tapó su cara debido al fuerte sol que iluminó su rostro, y lo que vio a continuación lo dejó sorprendido. Se encontraba en pleno campo verde y para el colmo era de día. ¿Qué significa esto? Y se supone que al atravesar el portal me tendría que llevarme a un sitio de noche, pero es de día y este lugar nunca lo había visto antes. Al observar todo su alrededor, notó que había un pequeño punto negro de donde él había salido. ¿Acaso la técnica de demonio de sangre aún no ha desaparecido? Por precaución, usó la punta de su katana para tocar ese punto, pero al hacerlo, fue repelido como si una gran corriente eléctrica se tratara. Es como si me repeliera. La técnica por alguna extraña razón sigue activo después de que el demonio desapareció. ¿Habrá un motivo para que siga activo o siquiera es posible? El Pilar decidió resolver ese asunto más tarde y decidió moverse rápido. Si apareció en un lugar muy lejano tendría que consultar su ubicación. Sin mencionar todo el tiempo que pasó, seguramente su maestro y la organización estarían desconcertados por su desaparición. Tendría que reportarse antes que todo. Su hermano menor y su padre serían los más afectados, por lo que empezó a correr por un camino de tierra, lo cual seguidamente lo llevaría a un pueblo, o al menos eso esperaba. Asegurándose de tener su katana yaori en su lugar. Tras un rato de correr sin parar, el Pilar a la distancia vio un pueblo, lo que le hizo sonreír con entusiasmo. Pero ese entusiasmo cambió a seriedad cuando por fin vio el pueblo con claridad. Este estaba en ruinas, como si algo horrible hubiera pasado. Decidió adentrarse en el pueblo para investigar, lo que al ver varios detalles del lugar sacó una conclusión: la destrucción de este lugar fue reciente, más o menos 2 días. ¿Qué habrá causado esta destrucción? ¿Acaso fue por el ataque de un demonio? Al inspeccionar aún más la aldea, encontró el rastro de sangre seca en muchos lugares, lo que intrigó más al cazador de demonios. Ya en el centro de la aldea, logró visualizar a la distancia una extraña arma, por lo que decidió inspeccionar. Por lo que al acercarse, notó que era un rifle con un poco de sangre seca. Seguidamente se arrodilló para comprobarlo. Esto es un rifle, pero es diferente a los que haya visto antes. Tiene un extraño mecanismo. De repente, Kyojuro escuchó ruidos a varios metros sobre él, por lo que se levantó y agarró su katana en caso de que tenga que desenvainarla. Vio que el sonido venía de una de las casas, la cual la puerta casi destrozada se abrió de golpe. Esto le hizo abrir los ojos al cazador de demonio. Unas personas y no, unas criaturas similares a los seres humanos salían de todos lados, pero no eran muchos. Estos tenían una piel gris oscuros y sus venas brillaban de color amarillo fundido, sus ojos eran oscuros y sus pupilas tenían un brillo rojo amenazante. Rápidamente notó que no tenían intenciones amigables, por lo que desenvainó su katana y retrocedió hasta saltar a una casa que no estaba destruida del todo.
Estas criaturas empezaron a correr y gritar hacia él, lo que lo impresiona un poco pero no rompe su concentración. No sé qué son esas cosas, pero no son demonios, estamos en plena luz del día y Muzan Kibutsuji no puede sobrevivir a la luz solar. De repente logro evitar que dos de esas criaturas intentaran morderlo, saltando nuevamente a otro edificio con gran fuerza. Desconozco qué son esas cosas, pero ya no son humanos, por ende. Cuando una de esas criaturas se acercó, el cazador se abalanzó y con gran elegancia y poder logró decapitarlo, pero noto que el cuello de ellos era algo duro. Se frenó al ver cómo la cabeza de esa criatura rodaba por el piso y segundos después quedó sin vida, por lo que para él significaba que morían igual que los demonios. Pero comparado con las lunas demoníacas, no eran la gran cosa. En total hay 5 de esas cosas, por lo que terminaré esto rápidamente. Sean lo que sean, atacarán a los humanos como lo hicieron conmigo y por ese motivo, mi espada los quemará. Levantando su espada en alto, la cual combinaba su brillo rojo con el del sol, a la vez que sonreía con gran entusiasmo. Aliento de llamas, tercera postura y... Dando un gran salto, se dirigió para caer encima de las criaturas. Y espíritus ardientes. Dando un corte descendente en diagonal, rápidamente decapitó a la criatura, después dio un giro completo de caderas, y con un corte horizontal decapitó a otra. Seguidamente dio una patada que hizo retroceder a otra criatura, ahora solo quedaban 3 de ellos. Pero vio cómo se le abalanzaban al mismo tiempo, y ese mismo, se ralentizó para el cazador. Las llamas brotaron de su espada y a gran velocidad pasó por el medio de ellos, pero no sin antes cortarlos múltiples veces. Se acabó y... Sacudió su katana para sacarle la sangre y rápidamente la envainó, mientras se acercaba al cadáver de una de esas criaturas. Agachándose, los miró con detenimiento. Su cuerpo es más duro de lo normal, pero las heridas logran matarlos, no necesariamente tiene que ser por medio de la decapitación. Miro a los demás cuerpos de las criaturas. No son demonios, por lo que algo anda detrás de esto e intentaban morderme, por lo que no puedo dejar que siquiera me toquen. Se levantó y siguió su camino, levemente inquieto por lo ocurrido, otra cosa más que tendría que reportar y no era nada bueno. Moviéndose rápidamente siguió el camino que cruzaba la aldea y tras otro rato, notó unos extraños rieles, similares a un tren que vio hace tiempo, pero nunca se subió a uno. Seguramente lo llevaría a un lugar habitado y esperaba de todo corazón que no hubiera más de esas criaturas. 2 horas seguidas corriendo le estaba provocando un poco de hambre al pilar, pero su esfuerzo valió la pena, pero eso le llevó a algo que no esperaba. Visualizó unas murallas de gran tamaño, alrededor tenía unas fosas y la única entrada era un puente levadizo. Esto es demasiado extraño, nunca escuché sobre una fortaleza de este tipo y la única entrada es ese puente, aunque grite, los del otro lado no me escucharan. Él sabía que tenía que esperar, por lo que solo se puso en un árbol cercano a las vías, sentándose y empezando a pensar en todo lo ocurrido. Primero aparece en un lugar desconocido y en un horario diferente debido a una técnica de sangre de demonio, al parecer aún está activa en el mismo lugar. Segundo, unas extrañas criaturas estaban en una aldea devastada y estaba 100% seguro que no eran demonios, era plena luz del día y si lo fueran, no tendría sentido. Tercero, esa extraña fortaleza, como si se estuvieran protegiendo de algo, los demonios o era algo más que él y la organización desconocían. Al pasar nuevamente 1 hora, por fin logró escuchar cómo algo se acercaba a gran velocidad y por el sonido que hacía, era un tren. Nuevamente se sorprendió, ya que este tren era muy diferente al tren común, ya que estaba cubierto con metal y no había ventanas, en resumen, una fortaleza. Pero lo más destacable era que tenía grandes manchas de sangre que lo cubrían, como si hubieran pasado por encima a cientos de personas a la vez. Cuando el tren estuvo lo suficientemente cerca, Kyojuro rápidamente empezó a correr hacia él y dio un salto alcanzando sin problemas el techo de la máquina. Pero los pasajeros no se dieron cuenta debido a la gran velocidad del pilar y al aterrizar minimizó su sonido casi totalmente, después de eso, vio como el puente empezaba a bajarse. Cuando por fin entró, vio que el tren se frenó de manera lenta, por lo que decidió moverse para averiguar si era seguro bajar. Y al ver a muchos humanos su sonrisa se amplió nuevamente, por lo que decidió bajarse para buscar las respuestas que necesitaba. Pero eso rápidamente cambió al ver cómo todas las personas empezaron a apuntarle con los mismos rifles que él había encontrado con hace poco. Es un cabane.
Todos los que estaban ahí empezaron a apuntarle con un gran miedo, lo que dejó impresionado al hijo mayor de los Rengoku. Seguro está infectado. Kyojuro sabía que lo estaban confundiendo con algo, pero no sabía lo que era un Kabane, pero no dejaría que pensaran eso. No sé de qué están hablando. Soy un humano y mi nombre es Kyojuro Rengoku. Me subí al tren porque necesito hacerles varias preguntas. Esto lo decía con su típico entusiasmo y en voz alta para que todos lo escucharan. Cállate, monstruo. Kyojuro movió la cabeza ya que una bala iba a darle, lo que le sorprendió. Lo esquivo. Definitivamente es un monstruo. Todos empezaron a disparar sus armas, a lo que el pilar se limitó a esquivarlas mientras estaba arriba del tren. Los sonidos sonaban por todo el lugar. Kyojuro sabía que esta gente estaba aterrada, desconocía el motivo, pero si dejaba que ellos dispararan todas las balas, al menos se calmarían un poco. Después de un rato de esquivar muchas balas, por fin dejaron de disparar, a lo que el pilar estaba cansado, pero no lo demostró. Ya es suficiente, les dije que no soy un Kabane. No sirve disparar. Vio que nadie le respondía ya que estaban temblando por velocidad inhumana del cazador, este último dio un salto y aterrizó afuera del tren. Iba a seguir caminando pero vio a la distancia que se acercaban muchos más soldados con rifles, pero esta vez venían acompañados por un hombre con un ori morado y a su lado iba una joven con una ori rosa. También los acompañaba un hombre con pelo de color añil y con una cola de caballo, con un traje que lo hacía ver como un guardián. Todos los soldados se pusieron al frente a esos tres y apuntaron a Kyojuro, listos para disparar al mismo tiempo, lo que puso nervioso al pilar ya que atrás suyo había gente todavía. ¿Acaso van a disparar a pesar de que sus compañeros están atrás de mí? Se preparó para realizar una técnica para evitar que las balas les llegaran a los demás, por lo que desenvainó su espada. Aliento de llamas, cuarta postura y todos los soldados dispararon al mismo tiempo, lo que era esperado por el pilar. Y ola de llamas ardientes. Con su gran habilidad con la espada simulando las llamas en forma de remolino, logró desviar las balas a direcciones seguras, como el suelo y el techo. Eso siguió así por un minuto entero, hasta que alguien gritó una orden. Deténganse. Todos se detuvieron y miraron al que dio ese grito, el cual era el hombre del ori morado. Pero es un Kabane Kensou-sama. Todos le dispararon, pero ninguna conectó con él, dejemos que hable. Entendido. El lugar quedó en silencio y Kyojuro miraba con detenimiento al que detuvo a los demás y a la joven que estaba a su lado, pensando que posiblemente era su hija debido al leve parecido. ¿Tú quién eres? ¿Y cómo puedes hacer esos movimientos? Al mismo tiempo que decía eso, el guardia que los acompañaba se puso al frente de Ayame cubriéndola de cualquier cosa que ocurriera. Mi nombre es Kyojuro Rengoku. Y le agradezco que haya detenido a sus soldados. Me estaba empezando a cansar. Esto lo decía con su gran sonrisa que desconcertaba a la mayoría. Y la razón de por qué puedo hacer estos movimientos, fue que desde niño entrené hasta el desmayo. Puedo saber su nombre. Me llamo Kensou Yomogawa y no mientas, no puede ser un humano, nadie con un entrenamiento infernal puede lograr eso. Le puedo jurar que soy completamente humano. Yo solo vine a este lugar para hacer unas cuantas preguntas. No hasta aquí. Pero el hombre fue interrumpido por la joven a su lado, la cual vestía de un atuendo rosa con blanco, llevaba el adorno de una flor en la cabeza y tenía una mirada compasiva. Espera, Ohm-sama, no parece una Kabane y no le hizo daño a nadie, solo se defendió todas las veces que le dispararon. Ayame. ¿Eres un samurái? Llevas una espada y tienes una actitud firme. No lo soy. Soy un cazador, es todo lo que les puedo decir. Espere, Ayame-sama, no creo que y espera, Kurusu, ¿puedo resolver esto? Entonces, ¿y cuáles son tus preguntas? ¿Entraste en la estación por eso, no? Está en todo lo correcto, Ayame-san. Mis dudas son varias. Me gustaría saber en dónde estoy y qué es un Kabane. Todos se quedaron impresionados ante tales preguntas, como una persona no sabía dónde estaba y peor aún, no sabía que era un Kabane. Todos me dicen que soy uno de esos, pero la verdad sé a qué se refieren. Tanto Kensou y Ayame se quedaron en silencio ya que esas preguntas se hacían con total seriedad. Entonces respóndame una pregunta, Kyojuro Rengoku, si usted se subió al tren para entrar a la estación, eso significa que estuvo afuera, ¿no? Así es, aproximadamente 5 horas estuve fuera de este lugar.
Solo 5 horas, es como si hubiera aparecido de la nada. Una última pregunta, ¿encontraste algo peligroso durante ese tiempo? El pilar no sabía si decirle lo que encontró o no, pero él parecía que esperaba una respuesta afirmativa, por lo que no mentiría y sería totalmente honesto. Sí, me encontré a un grupo de criaturas con forma humana e intentaron matarme, pero rápidamente los derroté. Todos se pusieron nerviosos al escuchar que el cazador se había encontrado con un Kabane, la mitad de ellos levantaron nuevamente sus armas. A lo que Kyojuro se dio cuenta y miraba de reojo. Rengoku-san, por casualidad y esas criaturas eran similares a nosotros, teniendo una piel oscura y sus venas brillaban de color amarillo. Así es. Esas cosas son los que ustedes llaman Kabane. Así es, esos son Kabanes, personas que fueron transformadas por un virus y se transmite por medio de las mordidas. ¿A usted lo mordieron? Ahora todo tiene sentido. Y no me mordieron, así que no tienen de qué preocuparse. Vuelvo a preguntar. ¿En dónde estoy? La sonrisa del pilar de las llamas se hizo más grande al entender por qué le disparaban anteriormente. Estás en la estación de Aragane, en la isla Inomoto. Ya veo, jajajai. Todos quedaron expectantes ya que parecía que el cazador quería decir algo más. Estoy completamente perdido, jajaja. El pilar se reía mientras miraba hacia arriba con los brazos cruzados, lo que dejó impresionado a los demás por sus palabras y comportamiento. Rengoku-san, si quiere que hablemos en un lugar privado, primero tendrá que ser inspeccionado dentro del tren para averiguar si tiene alguna mordida. Esto lo decía porque ahora que todo se estaba calmando, todos estaban escuchando atentamente la conversación y eso se esparciría rápido. Si es así el protocolo para entrar en esta ciudad, lo aceptaré. El cazador se metió dentro del tren para seguir instrucciones, por lo que padre e hija se dirigían la palabra. ¿Qué crees que signifique todo esto, Onsama? No lo sé, Ayame, hay muchas cosas extrañas, lo resolveremos cuando confirmemos que ese joven no esté infectado. De repente, ambos se pegaron un susto debido a la elevada voz que se escuchó. Tengo que desnudarme por completo. Así son las reglas, no grites. ¿Tienes alguna queja? Si esas son las reglas, no tengo ninguna queja. Tras un rato, Kyojuro salió del tren, el cual le revisaron si tenía alguna herida, después volvió a ponerse su uniforme y arma en la cintura. El que lo inspeccionó le informó a Kensou que el cazador no tenía ninguna herida, pero aún seguía cauteloso al acercarse a Kyojuro. Entonces acompáñeme, Rengoku Shonen, tenemos cosas de que hablar. Por supuesto. El pilar de las llamas se puso al lado del maestro de la estación, esperando para marcharse. Kurusu miraba con cierta desconfianza a Cazador, pero si se demostró que no estaba infectado, podría estar en paz. Guerreros, encárguense que no haya ningún infectado y que los demás limpien el tren. Todos asintieron con energía y se pusieron a trabajar en el tren, aunque muchos seguía observando a Kyojuro. Vamos a Iame, Kurusu y Rengoku Shonen. Los tres asintieron y se pusieron en marcha hacia la colina central donde se encontraba el castillo Yomogawa. En el camino, el cazador miraba con impresión el lugar ya que era bastante llamativo, como diría uno de sus compañeros pilares. Lo que extrañó un poco tanto a padre como a hija y a su guardaespaldas personal era el comportamiento muy alegre del pilar. Tras un poco de caminata, por fin llegaron al castillo, el cual estaba bien custodiado. Y esos soldados vieron de forma curiosa al espadachín por su apariencia rara, al menos para ellos. Al ingresar al castillo, Kyojuro notó que era un lugar de alta categoría y pensó era normal al ver cómo todos obedecían las órdenes de ese hombre. Preguntándose qué cargos ejercían ambas personas que lo acompañaban y también esperaba más información sobre esas criaturas que ellos llamaban Kabane, al parecer eran una gran amenaza. Y más si tenía en cuenta el gran miedo que tenían muchos soldados que usaban rifles, por lo que empezaría a sacar sus propias complicaciones. Al parecer esas cosas llamadas cabanes son humanos que fueron mordidos e infectados según lo que me dijeron, con más razón hay que tener cuidado. Al terminar con el viaje, llegaron a una sala algo grande, lo que quería decir que era el lugar donde las personas de este lugar se reúnen. Los dos lados de que servían para entrar a la habitación desde adentro como desde afuera, estaban hechos de shoji, paredes de papel, en los cuales varios sirvientes se encontraban sentados en posición seiza en las esquinas del lugar. El guardaespaldas conocido como Kurusu se sentó en el costado del lugar en la misma posición, pero con sus armas cerca por las dudas.
Pero Kensou y Ayame se sentaron al final del lugar, el hombre al medio y su hija a su costado derecho. El cazador conocía esto, así que hizo lo mismo y se sentó al frente de las dos personas más importantes del lugar para hablar sin problemas. Espero que no te moleste que esté el guardaespaldas de mi hija en la habitación Rengoku Shonen. Para nada, Kensou-sama, estoy agradecido que haya detenido el malentendido y evitar que alguien se lastimara. Bien, déjame repasar tus palabras, eres humano y tienes esas habilidades que son prácticamente imposibles para alguien normal, no conocías a los Kabane y estuviste afuera por 5 horas. Así es, llegué gracias a mi intenso entrenamiento y no conocía a los Kabane hasta hace poco, también admito que me perdí. Todos los que escuchaban la conversación quedaron atónitos, ya que era prácticamente imposible que nadie hubiera escuchado sobre los Kabane, aunque sea una vez en la vida. Pero y Rengoku-san, es imposible que nunca haya escuchado sobre los Kabane. ¿A qué se refiere con eso Ayame-san? Mi hija se refiere a que en cualquier parte del mundo, sin importar el lugar, los Kabane se han mencionado, peor aún, que estos invadieran esos lugares. El pilar borró su sonrisa, reemplazándola con un semblante serio, lo que hizo continuar con las palabras. A lo que me llegan dos conclusiones, o has perdido la memoria y la más rara, que tú hayas aparecido de la nada en este lugar, dime. ¿De dónde vienes? Esta vez, la voz del pilar ya no era tan entusiasta, sino más tranquila y compresiva. Yo estaba terminando una misión en Tokio, cuando de repente aparecí a las afueras en pleno día. Tokio y muchacho, eso ya fue invadido y destruido por los Kabane hace tiempo, es posible que tú vengas del pasado o del futuro, pero eso sería hacer una hipótesis loca. No puede ser, yo hace más de 6 horas estuve ahí, había mucha gente y no había ningún Kabane en ese lugar, y con respecto a su teoría, la verdad no lo sé. Es la era Taishin, ¿no? Con esas palabras, el líder del clan Yomogawa confirmó sus sospechas, al menos de que el joven al frente suyo fuera un mentiroso experto, venía del futuro, pero de uno muy diferente. No Rengoku Shonen, estamos en la era Meiji, al parecer, algo te pasó y terminaste en el pasado, uno muy diferente al tuyo, ya que no conozco esa era. Si en tu futuro no se conoce a los Kabane, significa que nunca existieron ya que es imposible que se olvidara todo lo sucedido. Todo quedó en silencio tras esas palabras, los que estaban ahí presentes estaban incrédulos, algunos no creían que ese joven viniera del futuro y que estaba mintiendo para llamar la atención. Ayame y Kurusu estaban igualmente impresionados, pero Kensou mantuvo la calma al igual que el pilar. No pensé que eso sería la razón de por qué era la primera vez que veía una estación como esta y que nunca haya escuchado sobre los Kabane. El cazador cambió su semblante serio al entusiasmo habitual. Como sé que no estoy en mi tiempo o siquiera en el mismo, le contaré el resto, pero por favor Kensou-sama, lo que le diré solo sea escuchado por usted si no le molesta. Ya veo, por favor Ayame, Kurusu y el resto, déjenos solos. Pero Kensou-sama, podría ser peligroso. El líder levantó la mano para silenciar al guardaespaldas de su hija, por lo que éste asintió y se retiró con Ayame, acompañados de todos los presentes. Cuando todos se retiraron, el líder de la estación tomó primera palabra. Entonces, ¿y qué es tan importante para que se mantenga como un secreto? Muchas gracias. Déjeme que me presente nuevamente. El cazador se quedó en su lugar y desenvainó su espada para mostrársela. Mi nombre es Kyojuro Rengoku, soy el pilar de la llama, uno de los cazadores de demonios más fuerte que sostiene la organización. Esto dejó impresionado, ya que no esperaba que le confesaran eso. ¿Cazadores de demonios? Así es, la razón de por qué soy tan fuerte, es que mis antepasados crearon una técnica de respiración, lo que nos ayuda a rivalizar con los demonios y eliminarlos. Intentando mantener la mayor calma posible, siguió preguntando ¿y por qué lo quieres mantener en secreto si es algo que posiblemente no exista en este tiempo? Esta gente está muy asustada, la prueba de ello es que ni siquiera me revisaron y empezaron a dispararme. Si la gente se entera de la posible existencia de los demonios, solo provocará más miedo a todos, todos vieron lo que pude hacer, así que es mejor que nadie sepa de eso. Eres inteligente Rengoku Shonen y como aún no sabemos si puedes volver a tu tiempo, tengo una oferta que hacerle. Es verdad, aún tengo que regresar, tengo muchas razones para volver. Pero por ahora no tengo un lugar fijo. ¿Y cuál es su propuesta Kensou-sama?
Sencillo, la gente se asusta mucho al llegar los trenes y al parecer tienes una gran capacidad para analizar las cosas y una tranquilidad irrompible. Por ende, quiero que vigiles cada vez que llegue un tren, para que ninguna de esas criaturas pase. Acepto, los ayudaré lo más que pueda, pero tengo que volver en mi mundo en algún momento. Lo entiendo, serás de mucha ayuda para esta gente. Ambos al estar de acuerdo se dispusieron a salir del lugar y tras una breve caminata se encontraron nuevamente con Ayame y Kurusu. ¿Está todo bien, Obm-sama? Sí, Ayame, necesito que hagas algo junto con Kurusu y es que quiero que le muestren a Rengoku-shon en los alrededores y cuando regresen, una de las encargadas le mostrará la habitación. Eso significa que nos prestará su fuerza para protegernos de los cabanés, por lo que ese será su trabajo. Tanto la princesa como el guardaespaldas quedaron sorprendidos ya que no se esperaban que el extraño con habilidades sobrehumanas fuera invitado por el líder de la estación. Espero trabajar con ustedes, estoy en sus manos, Ayame-san, Kurusu-san. Esto lo decía mientras daba una gran sonrisa la cual mostraba su entusiasmo. Los dos aceptaron la petición del líder y se dispusieron a salir del castillo con Kyojuro siguiéndolos. Y dígame Rengoku-san, por todo lo que he escuchado, usted estuvo todo el tiempo en movimiento, supongo que no ha comido nada. Así es, pero no se preocupe, puedo aguantar hasta que llegue mi primera paga en este lugar. Me niego, guerreros como tú y Kuruzu tienen que comer mucho para tener energías, así que aprovecharemos para comer algo. El guardaespaldas miraba de forma rara a su señora. Eso lo dice porque usted también tiene hambre, Ayame-sama. Con lo dicho por la heredera de familia Yomogawa, caminaron por los alrededores del castillo, encontrándose un puesto de comida medianamente grande. Oh Ayame-sama, no pensé que vendría tan pronto para degustar de mi comida. Así es, necesito 2 platos grandes de comida para mis acompañantes y uno normal para mí. La persona que atendía el puesto, asintió con gusto y empezó a preparar la comida, a la vez que los tres se sentaban en el mostrador para esperar. Muchas gracias por ayudarme, Ayame-san, si no hubieras intervenido, seguramente ahora mismo me hubiera cansado y eso sería mi fin. No hay problema, si no eres un Kabane no podía dejar que te lastimaran. Esta vez decidió preguntar algo Kurusu por primera vez. Entonces, si no eres un samurái, entonces ¿por qué tienes una katana? El tono de voz era serio con un semblante un poco sombría, lo que a cualquiera intimidaría un poco, pero el pilar le respondió con una sonrisa leve. Recuerdo haberlo dicho cuando estábamos cerca del tren y dije que soy un cazador, me entrené desde a temprana edad. Pero la habilidad que demostraste no es posible para un humano, hay algo que nos ocultas. La heredera Yomogawa iba a intervenir por la paranoia de su guardaespaldas, a pesar de que tiene razón y hay cosas que le intriguen sobre el cazador. Su padre le dio el voto de confianza, aparte de que ella se lo dio al demostrar que no era un Kabane. Kurusui. Es cierto, oculto cosas, pero puedo asegurarte que soy totalmente humano, así que no tengas miedo. ¿Miedo? Sí, en la estación al igual que todos, temblabas levemente e inclusive en la sala que estuve charlando con Kensou-sama hacías lo mismo. Está bien que tengas miedo, pero no dejes que eso te nuble el juicio o puede que cometas un gran error. Kurusu y Ayame se quedaron impresionados ante lo dicho por el pilar, pero su impresión se fue ya que a su frente le pusieron la comida ordenada. La ración para Kurusu y Kyojuro era bastante grande para una persona normal, pero el de Ayame era mucho menor. Los de Kurusu y Kyojuro consistía en 7 onigiri, 2 platos de sopa de miso, 2 de udon, también una cantidad media de tempuras. En cambio la de Ayame, eran 3 onigiri y un plato de udon acompañado de uno de miso. Esto le parecía algo normal a las 2 personas que habituaban en este lugar, pero para Kyojuro, sus ojos brillaban por la comida que le presentaban. Los 3 dieron gracias por la comida y los primero en degustar fueron Ayame y Kurusu, pero se extrañaron al ver que el cazador miraba su comida con detenimiento. ¿Pasa algo, Rengoku-san? Kyojuro con sus palillos agarró un poco del plato de udon y se lo llevó a la boca lentamente, empezando a masticarlo, tras varios segundos por fin tragó la comida. ¿Y cómo está la comida? Mientras ella preguntaba eso, Kurusu estaba por comer un poco de fideos pero umai. Esto provocó que el guardaespaldas se asustara y de paso se manchara la cara con los fideos. Y al parecer los presentes también reaccionaron de la misma manera, ya que no se esperaban eso. Ayame estaba con una sonrisa rara al ver esa escena.
Kurusu rápidamente se limpió y se le notaba un sonrojo de vergüenza, seguidamente miró el origen de ese grito y vio cómo Rengoku degustaba de la comida con una sonrisa. La voz del pilar bajó mucho, pero seguía diciendo la misma palabra cada vez que terminaba de tragar un alimento. Umai. 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 Todos los presentes miraban con nerviosismo al cazador, pero esto a él no le importaba. Ayame se reía levemente alto y Kurusu estaba con un tic en el ojo al ver cuál era la razón del grito. Toda la comida fue normal, con excepción de nuestro protagonista que seguía diciendo Umai hasta que arrasó con toda la comida. Algunos se quedaron alucinados por el entusiasmo de Kyojuro y al terminar de comer, varias personas alzaron sus platos y vinieron otras más con un único plato para cada uno. Para Kyojuro, el plato tenía 6 mochi al lado de un vaso de madera con té matcha. Para Ayame le trajeron un plato con manjú la cual le hizo sacar estrellas de los ojos. Y para Kurusu, era un kasutera acompañado con té matcha. Kyojuro agarró un mochi, pero escuchó como el guardaespaldas le decía algo. Espero no que digi. Umai. Esto lo decía mientras miraba a Kurusu con una gran sonrisa, lo que frustraba al samurái y Ayame se reía al ver cómo se llevaban ambos, lo que le alegró un poco. Cuando por fin terminaron, Ayame pagó la comida, a lo que Kurusu y Kyojuro le agradecieron enormemente, pero ella decía que no tenía problema en pagarles con un poco de comida. Kyojuro ya lleno, se sintió con una enorme cantidad de energía lista para gastar. Los tres siguieron paseando por toda la estación, informándole sobre las estaciones que existían varias estaciones más con las cuales comerciaban. El surgimiento de los Kabane en Occidente y cómo estos contagiaba a los demás por medio de mordida, que su cuerpo era duro como el acero. Las cuales podían hacer efecto instantáneo o a veces pasan horas sin mostrar síntomas. Al terminar de mostrarle múltiples lugares, se dispusieron volver al castillo para finalizar esa actividad. Cuando llegaron, Ayame le informó que siguiera esa sirvienta la cual lo llevaría a su habitación. La anterior mencionada dijo que fue divertido mostrarle la estación. ¿A ti qué te pareció Kurusu? Solo un poco, pero no quiero comer de vuelta con él. La heredera se reía al recordar cómo su guardaespaldas se había asustado y por ende manchado con su comida, aunque ella también se había asustado. Kyojuro le puso la mano en el hombro al samurái y con una sonrisa empezó a hablar. Entonces lo volveremos a repetir, Kurusu-san. Yo no dije eso. Después el pilar se volteó a Ayame, dando una leve reverencia. Otra vez le doy las gracias a Ayame-san. Gracias a usted puedo estar aquí. Ya no me agradezcas, ahora trabajarás con nosotros, ¿no? Casi es, nos vemos y nuevamente gracias. Esto lo decía mientras saludaba con su mano extendida y seguía a la sirvienta. Cuando Kyojuro desapareció a la distancia, Ayame volteó a Kurusu con una sonrisa. ¿Te agrado y no? No, y, con el pilar, llegó a la habitación indicada y ella le preguntó si necesitaba algo más. Kyojuro. Sí, si no es mucha molestia, me podría dar un cuaderno con algo de tinta para escribir. Ella asintió tranquilamente y después se fue para realizar el pedido, mientras que Rengoku entraba a la habitación. La cual sus paredes sí eran de shoji, no era grande ni tampoco pequeño, había un futón individual y una mesa pequeña acompañada de una almohada para sentarse. También tenía un lugar para poner su aori, lo que le sacó una leve sonrisa, junto con un armario, seguramente ahí podría guardar el futón. Kyojuro suspiró y se sacó su aori con cuidado y lo dejó colgado en el tendedero, reluciendo la marca de cazador de su uniforme negro en la espalda. También dejó su katana con su funda al costado. Se sentó sobre la almohada y se apoyó en la mesa para esperar a la sirvienta, pero en su cabeza era una gran confusión, por lo que escribir le ayudaría bastante. Pero no notó que había un sobre bastante grande al borde de la mesa. Cuando ella llegó, le entregó a Kyojuro un cuaderno totalmente en blanco y un pincel con un frasco de tinta. El cazador le agradeció a las sirvientas y seguidamente ella se retiró para dejarlo solo. Lo primero que hizo, fue escribir su nombre en la portada para que pudiera reconocerlo. Abrió el cuaderno y empezó a escribir sus notas personales para plasmar sus pensamientos. Nota N1 es mi primera página y la verdad no puedo creer que no estoy en mi tiempo, la verdad no sé qué hacer, todo fue por esa técnica de demonio, debería volver a inspeccionar ese lugar. Este mundo está bajo una amenaza como el nuestro, estoy en conflicto.
Quiero volver, pero no puedo dejar este lugar así. Las personas tienen miedo y no tienen a alguien que les dé confianza más allá de estos muros y trenes. A pesar de tener armas y soldados, todos muestran miedo, eso quedó claro al querer matarme. Madre, ¿y qué debería hacer? Estoy preocupado por este lugar y sus habitantes. ¿Cómo estarás, hermanito? Sé que contigo la casa estará segura, pero no puedo evitar sentirme que te he abandonado, pero no me rendiré y volveré. Espero que nuestro padre esté bien y siga cuidando de su cuerpo. Conseguí alojamiento y parece que mi trabajo sería que cuando lleguen los trenes, evitar que alguien infectado o una de esas criaturas logren lastimar a alguien. La realidad es que aunque no me dieran un lugar, lo mismo los protegería, después de todo, como pilar de las llamas, no y como alguien que nació con un don como me dijiste tu madre. Seré responsable y protegeré a los débiles, para que ellos algún día florezcan. Allison juró, la comida de aquí es deliciosa. Fin de la nota N1. Al terminar de escribir su primera nota, dejó el cuaderno en la mesa con los lápices, pero al hacer eso logró ver el gran sobre que estaba ahí desde un principio. Kyojuro se rió un poco ya que no vio el sobre, que era una bastante notable. Por lo que lo abrió y tenía 40.000 yenes, más varias cosas escritas al parecer por Kensou. Al abrirla, leyó que eran instrucciones más unas cuantas notas aparte, las cuales le decían que al no poseer nada en este lugar, le daría su primer pago para poder pagar su comida. También que tenía que seguir algunas normas, una de ellas era ejecutar a cualquier persona que pudieron haber sido infectada cuando vinieran los Ayahiro. Pero estas palabras pusieron serio al pilar, ya que en su mente remarcó las palabras ejecutar y pudieron, lo que significaba que aunque no estuvieran realmente infectados, tendría que matarlos de todas llenas. ¿Acaso él también? Y él ya sabía si iba a obedecer esa regla o no, por lo que se levantó ya que se dirigiría a la entrada. Tenía que conocer a todos los que trabajaban en ese lugar ya que lo veía necesario y podría conocer a la gente de este lugar. Por lo que se preparó, poniéndose de vuelta su auri blanco con puntas de llamas y guardando un poco de yenes en su uniforme. También se colocó en su cinturón su funda con su katana y abrió la puerta de su habitación, partiendo a la entrada del lugar con su típica sonrisa. Cuando empezó a caminar a través del lugar, por su apariencia y uniforme llamó la atención de los alrededores, preguntándose si era un guerrero nuevo en la estación ya que nunca lo habían visto. Al llegar, notó a múltiples guerreros con sus armas de vapor, a los mecánicos que realizaban las reparaciones y limpiezas de los trenes. Su presencia obviamente era la más llamativa del lugar y algunos retrocedieron de miedo, especialmente los llamados guerreros. Rengoku notó esto y habló en voz alta con su sonrisa tipo: no teman, me encargaron de cuidarlos a todos. Por lo que no deben preocuparse. Esa declaración impresionó a la mayoría, los mecánicos no sabían qué pensar y todos los guerreros asintieron, pero no le quitaban los ojos de encima al pilar. Pasó una semana entera desde que el pilar pisó por primera vez en la estación Aragane. Logró calmar un poco el ambiente, los llamados guerreros aún no se relajaban con su presencia, pero sabía que era cuestión de tiempo para que lo hicieran. Con diferencia, los mecánicos se relajaron mucho más rápido con él gracias hacia su actitud, pero extrañamente le tenían un pequeño rechazo a los guerreros, algo que aún no entendía. Usó casi todo su tiempo libre para seguir entrenando, tenía que volverse más fuerte, después de todo era el pilar de la llama. También le pidió permiso a Kensou para salir de la fortaleza para buscar una cosa que estaba realmente cerca, lo que era investigar si la técnica de demonio seguía ahí. El líder aceptó, pero dijo que se tenía que revisar cada vez que volviera, a lo que Kyojuro aceptó sin dudarlo. Kensou le informó eso a los guerreros para que no intentaran llenar de balas al pilar. Notó que donde estaba la técnica demoníaca, había crecido casi 2 centímetros y lo notó al usar su katana como medida. Esta era su esperanza de volver a su hogar, pero no sabía cuánto tiempo tendría que esperar y era una apuesta riesgosa meterse en la técnica de un demonio otra vez. En la estación, el tren llegó varias veces, pero no hubo ningún inconveniente más allá de las revisiones y las manchas de sangre del tren. Pero un día, Kyojuro tuvo que demorarse debido a que un grupo de guerreros estaban golpeando a un civil en la entrada de una tienda. El cazador detuvo la golpiza y preguntó con un tono serio de qué estaban haciendo y por qué golpeaban a un civil. Es porque ese sujeto nos levantó la voz y dijo que esperáramos nuestro turno, somos guerreros y tenemos prioridades, más que la de los civiles. Los 3 guerreros respondieron de forma similar, lo que hizo enojar levemente a Kyojuro.
Entonces, ¿y me están diciendo que no esperaron su turno y usaron la fuerza que se les otorgó para sentirse superiores a los que se supone deben proteger? Y esto lo decía más serio de lo normal y los tres sujetos retrocedieron por el aura que emitía. Tienen dos opciones: disculparse de rodillas con esta persona o me tomaré la molestia de reprenderlos. Esto último lo dijo con un tono de voz muy afilado, lo que asustó a los tres guerreros, que obedecieron y rápidamente se arrodillaron, pidiendo disculpas en voz alta al civil. Todos veían esto impresionados, ya que por lo general los guerreros se salían con la suya y al ver como uno de ellos obligó a otros tres a disculparse, era algo casi imposible. Si veo o escucho que alguno de ustedes tres hicieron lo mismo, no les otorgaré la primera opción. Ustedes deben proteger a los débiles, pero aprovecharse de ellos es imperdonable. Los tres guerreros salieron corriendo del lugar, mientras que Kyojuro volvía a su forma habitual y con una sonrisa ayudó al civil a levantarse. Muchas gracias, guerrero, no pensé que alguien me ayudaría. No hay problema, es mi deber protegerlos. Si ellos te causan problemas, solo búscame y lo solucionaré. De nuevo, muchas gracias, señor. Esto lo hacía mientras daba una leve reverencia y Kyojuro escuchó como la gente a su alrededor le aplaudían con alegría. Solo decidió retirarse con su típica sonrisa hacia la entrada. Solo por hoy llegaría tarde, lo que lo volvería a hacer si alguien estaba en problemas. Cuando llegó a la estación vio a un chico mecánico que estaba gritándole a los guerreros con una gran determinación, lo que asombró un poco al Pilar. Incluso los sospechosos de ser Kabane, deben ser encerrados y puestos en cuarentena por 3 días. Fin del capítulo 1. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.